gozo poder volvernos a conectar y a reunirnos en familia para aprender más de su palabra, para aprender más de la palabra de Dios, para alabar su nombre. Y podemos recordar ese versículo tan hermoso del Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Y yo espero que así estén todos en sus hogares gozosos y que estén armoniosos y que estén todos anhelando escuchar la palabra y anhelando alabar al Rey de Reyes. Y podremos decir: alabad a Jehová por su misericordia. Queridos hermanos, hoy queremos saludarles, expresarles nuestro amor y decirles que los extrañamos y que le damos gracias a Dios porque ustedes forman parte de nuestra familia. Gracias a todos por sus llamadas, gracias a todos por ese amor que expresan hacia nosotros. Y ahora quiero decirles que alabemos a nuestro buen Dios porque Él es bueno, porque Él es el Señor de señores, porque Él es el único que hace maravillas. Alabemos al Rey que hizo los cielos y la tierra, porque suya es su misericordia. Hola familia, ¿cómo están? Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que allá detrás de la pantalla estén dispuestos a exaltar el nombre de Dios, agradecerle porque Él ha sido bueno y nos ha cuidado, nos ha protegido, y si usted está allá es porque a Él se le ha placido que usted esté bien y que usted siga respirando. Así que démosle gracias por eso y exaltémoslo porque Él es bueno. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque tu palabra es perfecta, Señor, y hasta el día de hoy has cuidado de nosotros, Padre. Te damos gracias por eso, te damos gracias porque nos has hecho herramienta en la tierra, Señor. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo y el objetivo que tenemos, Padre Santo, es extender tu nombre perfecto y ser fuentes de agua viva para que muchas personas puedan conocerte y saciarse con tu verdad, con tu amor perfecto. Gracias por eso. Nos dedicamos en este momento a orarte, a alabarte. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Amén, sí, Señor. Quiero levantar a ti mis manos hoy, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia hoy, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti tus manos hoy, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia hoy, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús,
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque a lo largo de esta semana, Señor, nos has demostrado que estás con nosotros, que tu protección no tiene final y que tu amor perfecto, Señor, está por encima de todo. Está por encima de la enfermedad, está por encima de la preocupación, está por encima de la tristeza, está por encima de cualquier emoción humana, Señor. Porque tu amor no se transforma como el amor que dicen tener las personas, sino que tu amor es uno solo, Señor. Es una sola línea, Padre Santo, vertical, desde los cielos hasta la tierra, Señor. No se mueve porque se enoja, no se mueve porque nos comportamos de una manera equivocada, sino que tu amor permanece y ha permanecido durante toda la historia para con nosotros y para los que han decidido seguirte, amarte y entregarte su vida, Señor. Así que te damos gracias por eso, gracias por ese amor perfecto. Es lo único, Padre Santo, que podemos hacer. No podemos reclamarte nada, Señor, porque tú eres el hacedor de todas las cosas. Alumbra el sol porque tú lo permites, Padre Santo, porque le has dado vida también a ese sol. Y la luna alumbra, Padre Santo, porque tu creación es perfecta. No porque nada podamos hacer, porque nuestras manos, Padre Santo, son capaces de cultivar la tierra, son capaces, quizás, Padre Santo, de moldear el metal, pero no son capaces de crear vida como lo has hecho tú. Así que te damos gracias por eso. Muchas gracias por eso, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me habla. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. Familia, esperamos que puedan seguir disfrutando de la palabra de Dios, que tengan un hermoso día y que este sol nos alumbre siempre. Dios los bendiga, Chao, que estén muy chao. bien. Ya nos hemos gozado alabando a nuestro buen Dios, porque Él es digno de toda alabanza, de toda honra, porque Él es digno de que le demos adoración. Gracias damos a Él porque nos permite reunirnos el día de hoy. Gracias damos a Él por el aire que respiramos. Gracias damos a Él por la familia que tenemos. Gracias damos a Él por el techo, por el vestido. Gracias damos a Él porque en medio de las dificultades Él es nuestro pronto auxilio.
es nuestro socorro en medio de la aflicción, porque Él es el que nos trae gozo y alegría, Él es el que nos trae amor, Él es el que nos cobija bajo sus alas. Y Él es el que nos trae la hermosa palabra que vamos a escuchar a continuación, que es una palabra que nos trae un mensaje que debemos llevar a la práctica en nuestras vidas. Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué bueno es podernos encontrar nuevamente. Le doy gracias a Dios por poder estar aquí. Le doy gracias a Dios porque me da la salud, me da la vida. Y porque usted que está ahí detrás también tiene salud y tiene vida. Y si las cosas no están marchando en su casa como usted quisiera, de todos modos, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios y ruéguele a Él, pídale a Él para que las cosas cada día estén mejor. Es un privilegio poder estar acá. Doy gracias a Dios por estos medios. Doy gracias a Dios porque así nos podemos conectar hoy en día. También le ruego a Dios de que nos dé la tranquilidad, la paciencia para poder esperar en Él, en el momento que Él quiera realmente que se vuelvan a abrir los templos. Las cosas no están nada fácil y tenemos que ser sabios, entendidos y tener la paciencia, la mesura, la tranquilidad para poder esperar en Dios. Amén. Le doy gracias a Dios por eso. Pero venimos a estudiar la palabra. Estamos aquí para estudiar la palabra. Ustedes allá de este lado y yo aquí de este lado, pero todos unidos, congregados, en comunión. Espero que esté con sus familias allá, todos dispuestos en familia. Qué lindo es poder estar en familia, ¿no? Y poderse reunir allá y compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Jonás. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 3, y vamos a leer la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú haces, bendito Señor, a través de ella. Te damos gracias porque tú nos dejaste tu palabra para que nosotros, Padre Santo, seamos salvos. Tú nos has dejado al Señor Jesucristo y Él ha mostrado su misericordia para con nosotros. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz
y es más cortante que espada de dos filos. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma, nos cambia, nos hace ver, Padre Santo, como en un espejo, y nos muestra, Señor, los errores, los pecados que cometemos, y nos hace cambiar. Yo te doy gracias por todo eso. En esta mañana te ruego, bendito Dios, que tú, en tu amor, en tu misericordia, traiga los pensamientos correctos a mi mente, las palabras correctas a mi boca, y que me uses, bendito Dios, para decir y explicar lo que está en tu palabra, Señor, para gloria de tu santo nombre, porque tú eres el único que mereces toda adoración y toda alabanza, Señor. Y ese es mi compromiso, ser solamente un instrumento que tú uses. Padre Santo, gracias te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos venido estudiando el libro de Jonás. Vimos cómo en el primer capítulo el Señor le da una orden por primera vez a Jonás y le dice que vaya a Nínive a proclamar su palabra, porque ha subido la maldad delante de él, la maldad de los ninivitas. Jonás no le hace caso, si se levanta, pero coge hacia el lado contrario, hacia Tarsis. Y ahí entra en un barco y paga un precio muy alto para poder subir a ese barco y emprender un viaje, huyendo de la presencia del Señor, huyendo de lo que el Señor le había dicho. Y en el barco suceden una serie de acontecimientos donde lo que principalmente tenemos que rescatar es que Dios tiene misericordia de todos los que están en el barco, de todos, incluyendo al mismo Jonás. Y en el versículo 17 del capítulo 1, Jonás es echado, está ya en el mar, y entonces un gran pez lo está esperando y se lo traga. Y ahí vemos la misericordia de Dios para con Jonás. Y entonces Jonás empieza a vivir una situación tremenda dentro del vientre del gran pez. Y todo esto lo empezamos a ver en el capítulo 2 de Jonás. En el capítulo 2. Vemos cómo Jonás empieza en su angustia a clamar a Dios. Estando angustiado, estando realmente pasando por una situación muy difícil, pero no está arrepentido, sino que está angustiado. Y sacamos esa conclusión porque Jonás cita muchos versículos, muchos salmos. Esto es un salmo de salmos, todo lo que vemos en el capítulo 2 del libro de Jonás. Pero nunca cita el Salmo 51, un salmo donde David muestra su arrepentimiento. Y si realmente Jonás hubiese estado arrepentido, hubiese citado este salmo, pero no lo hace. Cita otros salmos donde muestra su desespero, donde muestra su angustia, donde recurre al Señor. A tal punto que en el versículo 9, en el 8 y en el 9 manifiesta que la salvación es de Jehová. Y entonces vemos la angustia que él tiene. Pero ya entrando en el versículo 10 del capítulo 2, dice esto que es bien interesante. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El Señor escucha el ruego de Jonás, sigue con el propósito que él tiene para con Jonás y hace que el gran pez lo escupa, lo saque hacia la playa. Y entonces ahí empieza el capítulo 3 del libro de Jonás. Ahí empieza el capítulo 3 del libro de Jonás. Con un segundo llamado para Jonás. Vemos otra vez la misericordia de Dios actuando. Vemos como el Señor, Dios Todopoderoso, en su soberanía, en su amor, en todo lo que es Él, como Jehová muestra su misericordia a los ninivitas arrepentidos, quienes recibieron el mensaje del Señor proclamado por Jonás. Eso es todo lo que vamos a ver en el capítulo 3. Voy a volverles a repetir. Jehová muestra su misericordia a los ninivitas arrepentidos, quienes recibieron el mensaje del Señor proclamado por Jonás. Esa es, en esencia, eso es lo que dice el capítulo 3. Muy bien, vamos a ir
desglosando paso a paso. Miremos cómo encontramos una primera parte en los versículos 1 al 4. Vamos a mirar pasito a paso lo que va diciendo los versículos 1 al 4. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Recordábamos que en el capítulo 1 viene por primera vez la palabra de Jehová a Jonás. En este capítulo, en el capítulo 3, después de que Jonás ha pasado toda esta situación, dice el texto, dice la narración, dice el registro histórico que viene por segunda vez viene Jehová a hablarle a Jonás. Entonces aquí yo empiezo a reflexionar. ¿Cuántas veces tiene que hablarnos el Señor para que nosotros hagamos algo que Él nos pide? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4? ¿5? ¿6? ¿O nos ha hablado tantas veces y nunca le hemos hecho caso? Pensemos. Tenemos que ir sacando enseñanzas. Tenemos que ir mirando. ¿Será que lo que nos dice el Señor es tan malo que no le queremos obedecer? ¿Será que ir como en este caso de Jonás, ir a Nínive era tan malo? El relato nos va a ir enseñando si era tan malo. Y entonces viene esa palabra por segunda vez y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Sencillo. Vaya y proclame lo que yo te voy a decir. Ahí todavía no le ha dicho. Él le dice, vaya que yo te voy a decir qué le vas a decir. Interesante también esa parte. Muy interesante. Y se levantó Jonás, igualito que en el capítulo 1, perdón. Y se levantó Jonás, pero aquí cambian las situaciones, porque ya el Señor ha tratado a Jonás mucho más que antes. Y fue a Nínive, dice, el relato dice así, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ya hizo caso, ya obedeció. Mire, tarde que temprano, sea la situación que sea, si Dios tiene un propósito con nosotros y tiene un propósito en la vida para nosotros, y está en la voluntad de Él, porque es el propósito de Él, vamos a tener que hacer lo que Dios nos manda hacer. Es así. Usted que me está observando, usted que me está mirando, piense en eso y reflexione sobre eso, porque va a ser así. Jonás se levantó y entonces dice el relato, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea que era una ciudad portentosa, para la época era una ciudad muy grande, muy grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. En el primer día comenzó a hablar. No necesitó sino un día para que todos estuvieran pendientes. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo el mensaje. ¿Cuántas palabras? Vamos a contarlas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 palabras. O 7 palabras y una letra. Fue todo el mensaje que Dios dio a través de él. Ese fue el mensaje. Eso está registrado ahí. Interesante. No fue un mensaje tan largo. Un mensaje corto, pero muy determinante. Porque cuando llega a oídos de los ninivitas, a oídos del rey, empiezan a suceder cosas bien interesantes. ¿Qué sucedió en estos versículos del 1 al 4? Dios comisiona a Jonás por segunda vez. Y este obedece, proclamando el mensaje a los ninivitas en aquella gran ciudad. Esa es la síntesis de estos primeros 4 versículos. Seguimos con el versículo 5. Y dice la palabra, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Desde el mayor hasta el menor. El versículo 6 nos explica, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar ayuno. Desde el mayor, desde el rey, hasta el menor, incluyendo los animales, todos a una sola voz, a una sola mandato, a una sola orden, a una sola obediencia, proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno. El rey proclama ayuno y todos obedecen. ¿Se parece como ahora? Oiga, vamos a hacer una vigilia y todos corren. Oiga, vamos a tener un día de oración, una noche de oración y todos corren. Bueno, es idéntico, de verdad que sí. Y más en estos tiempos donde estamos pasando por una pandemia, por situaciones difíciles. Y entonces, reunámonos a orar, reunámonos a ayunar, porque si no, esta ciudad será destruida. Todos corremos en filita. Todos lo hacemos con pasión. ¿Saben cuántos se reunieron el martes a escuchar la palabra del Señor? Permítanme que les hagan un poquito las horas. Permítanme, con amor lo voy a hacer. 6 personas. Claro, detrás de esas 6 personas pudo haber más. Pero no habían sino 6 dispositivos conectados. Mi pregunta era, ¿dónde están los otros? ¿Será que están contrariados, trabajando, disgustados con Dios? ¿Será que estaban como Jonás, que no querían escuchar el mensaje de Dios ni lo querían ir a llevar a otras partes? Yo me preguntaba muchas cosas. Yo estudiando este pasaje decía, miren, partes, ¿cómo estudiamos? Y se lo estoy diciendo con amor. No lo tomen como un reproche o que yo lo esté juzgando o la esté juzgando. No. Por favor, es llamando su atención. Llamando su atención. Porque de verdad, desde mi corazón sale que yo quiero lo mejor para ustedes. Y yo creo que lo mejor es aprender de la palabra del Señor para aplicarla a nuestras vidas. Todo este pueblo, incluyendo el rey, proclamó ayuno, oración. Todos. Y recurrieron al Dios Todopoderoso. El rey lo manifiesta. Miren que el rey lo dice. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Orden del rey. Ayuno, vamos a meternos, vamos a ayunar, vamos a ponernos delante de Dios, a pedirle a Dios. Mire cómo lo dice en el versículo 8. Sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire, tenemos que reconocer que hacemos las cosas mal. Tenemos que reconocer delante de Dios que estamos haciendo cosas equivocadamente. Este tiempo es para eso. Este tiempo se debe utilizar para ir delante de Dios y decirle: Señor, perdón. Señor, ayúdame a ser transformado. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame, bendito Dios, porque solo no puedo. Eso lo hemos visto los martes. Solo no podemos. Es estando cogidos de la mano del Señor Jesús. Estando cogidos de la mano del Señor Jesús. Este hombre, el rey, se da cuenta de eso. Y les dice a ellos: vamos a ayunar, vamos a orar. Y les dice cosas bien específicas. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. De la rapiña, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 7, parte B. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, intensamente a Dios. Apártense de sus malos caminos y abandonar toda su violencia.
Violencia. Hoy en día también hay violencia. Violencia en los hogares, violencia en las familias, violencia entre hermanos, violencia entre parejas, violencia. La enseñanza que tuvimos el día martes, donde todos contribuimos para poder aprender, nos enseñó mucho sobre las parejas. Yo hubiese querido que hubiera estado todo así. De verdad que sí, porque hay violencia. Violencia psicológica, violencia intrafamiliar, violencia, ya se van hasta las marchas en muchas ocasiones. Y el rey sabía eso y les dice, dejen todo eso, métanse a orar, y les da una muy buena razón en el versículo 9. Miren lo que les dice en el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecería? ¿Quién sabe? Si nosotros nos volvemos a Dios, ¿quién sabe qué pase con Dios? ¿Quién sabe qué haga Dios? Pero hay una cosa que tenemos que entender bien, mis amados hermanos, y es la siguiente. Dios nos traza y en la palabra nos enseña. Yo no sé si ustedes recuerdan, aquí en la iglesia hay un cuadro que es muy, pasa a veces desapercibido, pero ese cuadro muestra dos escenarios. Uno es el camino angosto y otro es el camino ancho. Y si tenemos la gran oportunidad de volver al templo, cuando volvamos, quédense mirando y observen ese cuadro. Porque el camino angosto es difícil. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Tenemos que actuar en obediencia a Dios. Pero nos lleva a la felicidad. Nos lleva a la bendición. Nos lleva a que no perezcamos. Nos lleva a la salvación. Nos conduce a la vida eterna, a encontrar allá al otro lado, a perseverar. Pero el otro camino, el ancho, no. Si seguimos por el pecado, no. Entonces, cuando aquí se refieren y usan esa palabra, ¿quién sabe si Dios se arrepienta? Hay que tener cuidado con eso. Porque yo diría más bien que Dios traza unos principios y si usted hace lo correcto, sabe lo que va a pasar. Y si usted no hace lo correcto, ya también sabe lo que va a pasar. No es que Dios se arrepienta por aquí, se arrepienta por aquí. No. Es que ya está dicho y Dios ya tiene todo bajo control. Dios ya tiene todo determinado y lo determinó desde antes. Pero Él nos da como esa oportunidad, por llamarlo así. Eso es como cuando usted le dice a su hijo, cuando lleguen las notas, después de que me entreguen en el primer bimestre, si en mi época era bimestre, no sé ahora cuántos meses sean, vamos a mirar a ver cómo le fue, y si le fue mal, pero si le fue bien. Y entonces llega ese día, y si a usted le fue bien, muchacho, pues no tiene problema, no es que su padre se haya arrepentido de lo que va a hacer, no, sencillamente que de lo que usted sembró, usted recogió. Son principios de Dios. Son principios. Entonces, en este momento, Jonás llega y proclama el evangelio, proclama la palabra, proclama que se arrepientan, que Nínive va a ser destruida. Dice solamente esas 8 palabras, porque no es ni siquiera que proclama tantas cosas, sino solamente que da esas palabras. Y la gente es tan movida por Dios que toman una decisión, y es que no siguen haciendo lo malo en ese momento. Y por esa razón, entonces, Dios en ese momento no los destruye. ¿Por qué? Porque, como les colocaba el ejemplo del camino angosto y del camino ancho, ellos decidieron tomar el camino angosto y hacer lo correcto delante de Dios. Ojalá Dios les dé ese entendimiento. Ojalá el Señor les dé el entendimiento de lo que acabamos de mirar. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios conocía el desenlace de todo esto. Dios conoce
todo lo que vamos a hacer. Pero lo lindo de Dios es que no nos creó autómatas, nos creó seres con algo de pensamiento, de razonamiento, de sentido común. Que no lo usemos, ya es otra cosa. ¿Qué vemos en esta segunda parte del versículo 5 al 10? Cómo Dios muestra su misericordia a unos ninivitas que recibieron el mensaje, creyeron y se arrepintieron. Eso vemos en esta segunda parte. Dios mostrando su misericordia a unos ninivitas que recibieron el mensaje. Ellos se habían podido decir, no venga Jonás, pero lo recibieron. Creyeron al mensaje y se arrepintieron. Cogieron por el camino angosto. Muy bien. Muy bien. ¿Dios qué esperaba? ¿Qué esperaba Dios de este pueblo que leyera por primera vez esta historia de Jonás? Siempre hay que mirar en eso. Una cosa es para esta época y otra cosa es para esta época. Una reacción espera Dios para los de aquella época y una reacción espera para nosotros, una intención transformacional para nosotros, y algo quería Dios de los de esa época. Y entonces Dios, ¿qué esperaba de ellos? Dios esperaba que su pueblo entendiera que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él sabe de quién tiene misericordia y que la tiene sin hacer acepción de personas. El problema de Jonás, ¿cuál es? El problema del profeta Jonás, ¿cuál es? No puedo decir qué era, porque falta el capítulo 4. El problema de Jonás, ¿cuál es? Que él tenía un corazón egoísta. No era igual al corazón de Dios, que el corazón de Dios era misericordioso, es misericordioso. El problema de Jonás es su corazón egoísta. No quería ir a Nínive, tenía conflictos. Algunos mencionan que eran conflictos de patriotismo, porque el pueblo de Nínive, los asirios se han portado mal con el pueblo judío. Pero de todos modos era un corazón egoísta. No quería compartir la misericordia que Dios había tenido con el pueblo de él. Y el pueblo de él también era pecador, también no era un buen pueblo. También se apartaba, también pecaba, también era idólatra, también tenía problemas. Entonces el Señor, en su soberanía, dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Y entérense de eso, sepan eso. Y por favor, cambien su corazón, transformen su corazón. Desen cuenta de eso, aprendan eso y vivan conforme al corazón que yo tengo para las naciones. Eso quería Dios, que hubiera esa transformación en ellos. Eso quería. Eso era lo que quería Dios con respecto a él, al pueblo, a su pueblo. Pero hay algo bien interesante, y es lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Miren lo que nos dice. Voy a leer el versículo 6 en adelante. Incluso podemos leer un poquito atrás. Desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sigue diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si nos damos cuenta que Él lo hace porque Él quiere, por el amor que nos tiene, y lo hizo a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero luego dice el 6, ¿para qué hizo eso?
¿para qué tuvo misericordia de nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo a través de Cristo? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Es para alabarle, para exaltarle a Él. Para eso es que recibimos la salvación. Ojalá entendamos también eso bien. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Le dice que tenemos en Cristo la redención por la sangre que Él derramó, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y luego dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sigue diciendo y diciendo más y más. Esa sangre fue derramada para todos los que creen en el Señor Jesús y se arrepienten de sus pecados y lo reconocen a Él como Señor y Salvador. Pero es para todos los que le reconozcan y se arrepientan. Por eso tenemos que ir a todos a hablar. En esa época, el Dios Todopoderoso comisionó a Jonás para que fuera. Jonás no quería ir. En este momento, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado. Y todo el que se acoja a Él y entregue su vida a Él, recibirá la misericordia de Dios, sin que haya acepción de personas. Está abierto para todos. Nosotros no podemos, no debemos, no está bien que digamos a estos sí y a estos no. O que digamos, no, yo allá no voy, porque es que eso le hicieron mucho mal al país. No, es que yo no voy a aquellos, porque no se lo merecen. No puede estar en desacuerdo con muchas cosas y con muchas personas, pero si Dios le da la oportunidad de enseñar el Evangelio y lo manda a enseñar el Evangelio de Jesucristo a otras personas, tenemos que ir a ellas y compartirles el Evangelio. Qué interesante lo que dice Efesios. Pero no solamente Efesios lo dice. Vamos a ir a Tito, capítulo 3. Tito también lo dice, Tito también lo enseña. Tito capítulo 3 también lo enseña. Versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Nínive no tenía obras de justicia, Nínive no las tenía. Nosotros tampoco. No fue por las obras de nosotros que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, la misericordia de Dios para con todos los que se arrepientan y le reciban a Él, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero sigue el 6 de Tito, capítulo 3, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿A través de quién hoy en día tenemos esa misericordia? A través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A través de ese Cristo que usted hoy tiene que predicar. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones difíciles, no me cansaré de decirles eso. Ustedes verán si obedecen o no, si lo hacen o no, si comparten la palabra, si comparten el link con sus familiares, con sus amigos, con todos los contactos que tienen en grupos de WhatsApp, de Face, de todos esos grupos a los que usted pertenece. Usted verá si obedece o no lo que el Señor le está diciendo. Es a través de Jesucristo que podemos recibir la misericordia de Dios. Piense por un momento más, hermano, hermana. Piense por un instante. Recapacite por un instante.
Hace 4 meses estamos en esto. 4 meses. Nunca nosotros habíamos tenido la oportunidad, entre comillas la palabra oportunidad, o la mala fortuna, de ver tantos muertos en el mundo, a nivel del mundo entero, de la humanidad. Pero todavía estamos vivos. Y todavía, en este momento, son más los que están vivos que los que han muerto. Pero supongamos que se acabara el mundo mañana o pasado. Y se escucha y se mueren las personas. La mayoría de las personas, porque ahí serían, la mayoría llegan a morir sin que hayan escuchado el mensaje de la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Según el profeta Ezequiel, esa sangre, si usted tuvo oportunidad de predicarles y esa sangre es derramada porque no conocieron el Evangelio de Cristo, no conocieron la palabra del Señor, esa sangre va a ser cobrada a usted, se le deparará a usted, al que no lo hizo. Espero que me entiendan, espero hacerme entender. Si usted a alguien le predica y esa persona no acepta, no es problema suyo, ya usted, esa sangre no va a ser reclamada de sus manos. Pero si usted no le predica y usted tuvo la oportunidad de hacerlo, usted tiene la oportunidad de hacerlo, a usted sí se le va a cobrar. Yo pienso mucho en todo lo que está pasando y no quiero ser un mal profeta para nada. No quiero enseñar terrorismo. Pero si hay una persona que puede escuchar el Evangelio porque usted se lo predique o porque yo se lo predique y no lo hacemos, y el coronavirus le llegó y se fue y se marchó sin escuchar, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Tenemos que ir y llevar el Evangelio de Cristo. Tenemos que ir y llevar la palabra del Señor. Tenemos que mostrar la misericordia, ya no a los ninivitas, ya a los familiares que están ahí, ya a las personas que nos rodean, ya a los vecinos. ¿Para qué? Para que reciban el mensaje del Señor. ¿Proclamado por quién? Por nosotros en este momento. Ya no es Jonás, ya somos nosotros. Y ya es esa persona que está cerca de nosotros, que escucha el mensaje y se arrepiente, y el Señor tiene misericordia de ellos. Porque el Señor se guía por principios y no por emociones. Y Él dice que el que reciba la palabra y se arrepienta, ese va a recibir misericordia. Y ya, no es que Él se haya arrepentido de llevárselo para el infierno, no, fue que la persona ahí está y recibió. Pero es usted y yo los que tenemos que ya hacer eso. En este tiempo de Jonás, pues sencillamente fue que Jehová muestra su misericordia a los ninivitas arrepentidos, quienes recibieron el mensaje del Señor proclamado por Jonás. Pero para nosotros hoy, nosotros somos los que tenemos que ir y proclamar ese evangelio, para que estas personas conozcan de Dios, se arrepientan, y el Señor así les va a dejar ver, les va a mostrar, se van a acoger a la misericordia de Él. El problema no es que haya una pandemia, el problema es que se mueran sin Cristo. Ese es el verdadero problema. Y todavía hay oportunidad, mis amados hermanos. Espero que cuando volvamos a los templos, esta realidad haya cambiado. No es el afán para volver a los templos. El afán debe ser, y que recapacitemos en predicar la palabra del Señor, para que la gente conozca la misericordia de Él, el favor de Él, la bondad de Él, la vida abundante de Él, la vida maravillosa que hay en Él. Esa es realmente lo que nos debe afanar, mis amados hermanos. Algunas frases para terminar.
el escritor Santiago, escribe el capítulo 2 y nos hace caer en cuenta de que esa debe ser nuestra actitud, que no debemos hacer acepción de personas. Mire cómo dice Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Lo voy a leer pronto porque el tiempo ya ha pasado. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No proclaman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad es cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hasta ahí lo voy a dejar y usted puede terminar de leer los siguientes versículos. Pero quédense con el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Usted no se puede dar el lujo de predicarle a unos sí y a otros no. No, es que mi jefe no necesita. Mi jefe no. Ese no necesita. O de pronto sí necesita, pero yo no la voy a predicar porque es que él está duro. Usted cumpla con predicarle. No, es que la señora de la esquina no, esa me va a rechazar. Usted cumpla con predicarle. No haga acepción de personas. Frases para que usted piense. ¿Escuchamos a Dios cuando nos indica que compartamos de su misericordia? ¿Escuchamos a Dios? Y al escucharle, le obedecemos, vamos y predicamos su misericordia. Estamos predicando a Jesucristo, quien ofrece su misericordia para con todos. Estamos predicando a ese Cristo. Él ofrece la misericordia para todos. Damos a conocer la misericordia de Dios con amor, sencillez, honestidad, sin esperar nada a cambio. Se la repito. Damos a conocer la misericordia de Dios con amor, con sencillez y honestidad, sin esperar nada a cambio. O lo hacemos con bibliazos en mano, dándole duro a la gente, o lo hacemos con amor y sencillez. Nuestros actos ya no es lo que decimos, sino nuestros actos muestran la misericordia de Dios. Nuestro corazón es misericordioso como el de Dios, como el de Jesús, o es egoísta como el de Jesús. Hoy usted tiene que entender, hoy usted tiene que saber, tiene que recapacitar que si tiene un corazón egoísta y no enseña la palabra, muestra que usted tiene ese corazón egoísta, tiene que cambiar ese corazón. Debe cambiar. Si usted no lo cambia, seguro que está mal. La palabra del Señor nos hace caer en cuenta en cosas, en situaciones, y tenemos que obedecer. Entonces esa pregunta es clara. ¿Tiene usted un corazón misericordioso como el de Dios, como el de Jesús? ¿O su corazón es como el de Jonás? Egoísta. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia, Señor.
Te doy la gloria, Señor, te doy la honra, Señor, te doy la alabanza y te ruego, Señor, que a cada uno de los que escucharon este mensaje, Señor, tú le hables, le hayas hablado, le hagas recapacitar, que venimos a esta tierra y te conocimos para compartir tu palabra, para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, para la alabanza de tu nombre, Señor, a esos niños. Ese es el gran propósito que tenemos y lo debemos hacer. Mostrar tu misericordia a toda criatura sin hacer acepción de Jesús. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo aquí a la distancia. Me he gozado de poder enseñar la palabra. Sé que Dios la usa para que usted piense, recapacite, pero también para que obedezca. Desde acá, a la distancia, un gran abrazo y también pedirles que no se afanen mucho por volver a los templos, afánense por hacer la voluntad de Dios. La iglesia no es un templo, la iglesia es usted, soy yo. Es cuando nos reunimos a orar, a compartir, a enseñar, a tener comunión, a hacer una llamada, a decirle cómo está mi hermano, cómo está mi hermano. Cumpla con esta labor de iglesia. Usted es iglesia, yo soy iglesia. Haga lo que Dios le manda a hacer. Mil bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Buenos días, familia, ¿cómo están? Buenos días para todos, nos alegra muchísimo saludarlos en esta mañana. Acabamos de escuchar cómo Dios es un Dios soberano, grande y amplio en misericordia, y tuvo mucha misericordia para perdonar a los ninivitas que escucharon el mensaje, lo tomaron y se arrepintieron. Hay personas que tal vez nosotros hemos escuchado o conocemos que decimos son muy malas, y hay veces atrevemos de decir esta persona no merece ni el perdón de Dios por la maldad, pero tenemos que empezar a ver más con los ojos de Dios y entender cómo ve Dios que lo que humanamente nosotros vemos, y ahí entendemos la misericordia. Así es. Bueno, y para nuestro reto de la semana, realmente es como muy fácil el reto, entonces de pronto vamos a mezclar dos categorías de libros. La semana pasada vimos los 4 evangelios, el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. También hay un libro histórico en el Nuevo Testamento y luego siguen todas las cartas que escribieron los apóstoles. En total, las cartas que escribieron los apóstoles, sin contar si hay una o dos, sino solo el nombre fundamental, por ejemplo, no contando primera y segunda de Corintios, sino solo Corintios, son 13. Entonces, para aprendérnoslas más despacio, más fácilmente, vamos a unir el libro histórico del Nuevo Testamento, que se llama Hechos de los Apóstoles, que recuerden que es una historia que usted y yo seguimos construyendo, y vamos a aprendernos 6 cartas escritas por los apóstoles, las primeras 6 cartas escritas por los apóstoles ahorita, y las siguientes 7 vamos a aprendérnoslas dentro de 8 días. Entonces, vamos. Romanos, Efesios, ¿qué? Romanos, Hechos Romanos, primera y segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses y primera y segunda de Tesalonicenses. Muy bien, ¿listo? Entonces, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses y primera y segunda de Tesalonicenses. Esos serían los 7 libros que nos vamos a aprender esta semana. Uno histórico y 6 cartas escritas por apóstoles. Bueno, y vayan haciendo el ejercicio de todos los que llevamos hasta este momento, pues repasarlos, ¿listo? Porque el último gran reto que esperamos, no sé qué inventarnos para poder reconocer a la persona que cumpla con ese último gran reto, es decir, todos los libros de la Biblia. Dios los bendiga, los queremos mucho. Un abrazo, juicio, cuídense.